Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para anunciar las buenas nuevas de salvación, ¿cómo no? Para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar ahí. A los que vienen ya hace un ratico saludando allá, saludando a sus hermanos, diciéndoles Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Gracias a todos los que han estado ahí conectados. Gracias a los que han compartido ya por Facebook, por WhatsApp, por Messenger. Comparta por todas las redes sociales, por favor, eso es lo que más necesitamos. También les pedimos que le den like, que le den a la campanita, que se suscriban. Hay gente que ve todos los videos y no está suscrito. Ahí donde dice abajo, suscribirse, suscríbase. Eso lo necesitamos, nos hace falta, hermano. Para poder llegar a más personas, para que la inteligencia artificial de YouTube diga, esto es interesante para mucha gente, lancémoselo a más gente y así podemos llegar a más personas con la palabra de Dios. Es importante, usted es importante en este proceso, usted es importante en este trabajo. Ayúdeme, por favor, ayúdenos a todos los que estamos predicando la palabra del Señor. Y hoy seguimos un tema que es muy difícil, muy interesante, muy profundo, del cual no tenemos todas las verdades, tengo que ser claro, pero que podemos decir que con lo que la Biblia nos revela o nos muestra, alcanzamos a crear la posibilidad lógico-racional de que todo lo que dice el libro de Génesis es verdad. Y si hacemos eso, entonces podemos argumentar a favor del cristianismo mismo. Es que el que cree en el Génesis cree en todo el resto de la Biblia fácilmente. Fácil. El que cree en el Génesis puede creer en lo demás. Recuerde usted que nuestro Señor Jesucristo creía en el Génesis, que Pablo creía en el Génesis, que ninguno de ellos creyó jamás en la evolución ni nada por el estilo. Pablo compara a Cristo con Adán, haciendo de Adán un personaje histórico, un personaje real. Todo eso es lo que hemos venido viendo, todo eso es lo que hemos venido analizando. Analizamos el asunto de la tierra nueva, tierra vieja. Si no ha visto el video, vaya y véalo. Analizamos el asunto de la evolución. Si no ha visto el video, vaya y véalo. Analizamos el asunto de la luz. ¿Por qué existe la luz sin necesidad del sol? También eso lo vimos en la clase pasada. Vaya y véalo si no quiere perderse todo ese conocimiento. Y hoy llegaremos al día 2. Y no sé si al día 3. Pero es muy importante para nosotros que usted nos acompañe en este proceso. Que usted pueda estar con nosotros y aprender un poquito más de la palabra del Señor. ¿Qué le parece si oramos? Démosle gracias al Señor. Comencemos bien, comencemos con oración. Glorifiquemos su nombre. Amado Señor, te doy muchas gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados en este momento viendo en vivo o en diferido, puede ser este video de Biblia Libre Prédicas. Bendíceles, Señor, háblales, ministra sus vidas, a sus corazones. Que esto no quede como un mero conocimiento intelectivo, sino que vaya mucho más allá, mucho más profundo, que podamos, Señor, profundizar en la verdad de las Escrituras y que esto afecte nuestra manera de pensar, sentir y actuar en nuestro entorno. Ayúdanos, Señor, a que la palabra sea práctica. Ayúdanos, Señor, a que la palabra sea viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea transformada por medio de las Escrituras, te lo suplico. Te lo imploro con todo mi corazón. Obra en los corazones y en las vidas de cada uno de los que van a escuchar este mensaje. Mira a aquellos opositores que vienen con una actitud negativa, Señor, y que quieren simplemente atacar. Toca sus corazones, háblales. Ayúdales a entender que hay una posibilidad. Sí existe la posibilidad de que todo esto sea real. Y si existe la posibilidad, vale la pena tenerla en cuenta. Vale la pena considerarla. Lo demás lo hace tu Espíritu Santo, Señor. Haz tu obra. Haz tu obra en los corazones, haz tu obra en las mentes de las personas que nos escuchan. En este mundo lleno de secularismo, en este mundo, Señor, que piensa que la ciencia es la respuesta a todas las cosas. En este mundo ayúdanos a conocer que tú tienes la verdad. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Estábamos viendo los días de la creación, mis hermanos queridos. Los días de la creación. Y dentro de los días de la creación vamos al día 2. En el día 1, recuerde, ya se hizo toda la materia, ya se hicieron todas las cosas, pero aquí en el día 2 la creación va a constar de darle forma a las cosas, a la materia creada. Génesis capítulo 1, verso 6 dice la palabra de Dios. Luego, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Comenzamos aquí con un versículo bastante difícil y bastante polémico. La Biblia misma nos afirma que la expansión son los cielos. Así que hay varias teorías alrededor de esto. Cielo significa círculo. ¿Se está refiriendo al espacio?
Porque obviamente no se está refiriendo al cielo espiritual, al cielo donde Dios habita. O se está refiriendo meramente a la atmósfera. O se está refiriendo a la tierra como un círculo. ¿A qué se está refiriendo? Por eso, esta separación de aguas, porque recuerde que en los versículos anteriores quedamos en que el Espíritu de Dios revoloteaba, se movía sobre la faz de las aguas. La tierra ya estaba hecha, no completamente creada, pero los materiales estaban ahí. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero todo estaba cubierto de agua. Así que lo primero que hace el Señor es dividir el agua. Van a ver las aguas, por eso todo el tiempo la Biblia nos habla de las aguas, porque va a dividir el agua. Entonces hay tres teorías. La primera teoría dice que hay agua en el espacio. Bueno, sabemos que hay algunos, según los científicos, dicen ellos, ¿no? Algunos planetas con agua. La luna de Europa, que queda allá en Júpiter, supuestamente tiene agua congelada. Marte tiene el polo norte con agua en forma de hielo. ¿Está hablando de esas aguas? Bueno, yo no creo muy probable que esté hablando de esas aguas. O que esté hablando de algún tipo de agua en el espacio y que no le vería un sentido a eso, pero hay gente que cree en eso. Hay una segunda teoría que dice, no, simplemente nos está hablando de la atmósfera. Está creando la atmósfera. Las aguas en la tierra, la expansión, que es el cielo, es decir, la atmósfera, el cielo nuestro, los cielos nuestros, y luego las nubes, ahí hay agua. Agua condensada en forma de vapor. Es una muy buena posibilidad que nos esté hablando de esas aguas. Sin embargo, también hay que analizar que esas aguas que están ahí condensadas en forma de vapor no parecen ser tantas. Parece como si la Biblia estuviese dividiendo mitad y mitad. O tal vez es muy posible que hubiesen más aguas en aquel entonces de lo que hay ahora. Porque como veremos más adelante en medio de este estudio, la geología, la geografía del mundo, del planeta que Dios creó en principio, era muy diferente a la que tenemos hoy. No es la misma. No es la misma, mi hermano. Así que bueno, tenemos la división. Y hay una tercera posibilidad. Y dicen que la expansión, el cielo, es realmente la tierra misma, como círculo de la tierra. Y que está hablando que hay una división entre las aguas que están sobre la tierra y las aguas que están debajo de la tierra. De hecho, en algún momento lo insinúa la Biblia. Es una posibilidad, no sabemos exactamente cuál es la interpretación total de esto. Lo que sí sabemos es que el agua está dividida. Y es importante saberlo porque eso va a tener mucho que ver adelante para entender lo que va a suceder con Noé. Es que recuerden que todo este texto está conectado y el autor está haciendo una descripción supremamente detallada de cada cosa porque va a poder darle una explicación a muchas de las cosas futuras que vamos a analizar. Así que tengan en cuenta que el único, o más bien la única agua no es la que está sobre la tierra. Dios divide el agua. Hay más agua. ¿En dónde? En el espacio, en la atmósfera, debajo de la tierra. No lo sabemos, pero que hay más, hay más. Para lo que va a venir después. Va a estar muy interesante. Luego dice, e hizo. La palabra hizo aquí es la palabra asá, que es diferente a la palabra creó. La palabra creó, como ya sabemos y lo vimos en clases anteriores, nos habla de la creación de la nada, ex nihilo. La palabra asá no nos habla de la creación de la nada. Nos habla de una creación con algo que ya tiene. ¿Qué tiene? El mar. Por eso dice, Dios, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. De ahí, de esa interpretación de la expansión, es que unos dicen, bueno, puede ser que ese cielo, esa expansión, sea la tierra misma como círculo, porque habla que hay unas aguas sobre la expansión y otras aguas debajo de la expansión. ¿Qué es la expansión? Simplemente quiere decir espacio en el hebreo. ¿Pero un espacio con qué? ¿Con aire? ¿Con oxígeno? ¿La atmósfera? Como piensan algunos. ¿O la tierra misma? No lo sabemos del todo. Luego dice, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Así como con el versículo anterior justifican que la expansión puede ser la tierra y que debajo de la tierra hay agua, con este versículo
o la segunda teoría, explica que no, que la expansión simplemente es la atmósfera. Son los cielos. Y ya. Como les digo, son textos supremamente oscuros. Pero el texto, lo único que realmente le importa que entendamos, no es tanto cómo funciona geológicamente o cómo funcionaba geológicamente la Tierra de aquel entonces. Lo que realmente le importa al texto es que entendamos que hay más agua. El texto a la final lo único que quiere decirnos es eso. Tengan en cuenta que hay más agua. Porque el agua va a ser muy importante. Porque el agua cumple un papel muy importante. Ahora, se separa la tierra del agua. ¿Por qué? ¿Qué lo separa? La expansión. ¿Sí? Raquia. Ahora, toda vida de la tierra proviene del agua. Eso lo vimos también en la clase pasada. Ya Pedro lo decía. Dice Pedro en la segunda carta, capítulo 3, verso 5. Estos ignorando voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Mire cómo Pedro le da una importancia impresionante al agua. La tierra proviene del agua, no tanto de que la tierra como materia haya surgido gracias al agua, sino más bien que primero fue el agua y luego la tierra. Surge del agua, proviene del agua. La vida proviene del agua. El agua cumple un papel fundamental. Lo primero que buscan los científicos, como dije en la clase pasada, en el universo para saber si hay vida es agua. De hecho, Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de la Grecia antigua, uno de los primeros filósofos griegos, creía que el arge, el elemento original o del cual surgía todas las cosas existentes, era el agua. Era muy lógico ver la necesidad del agua en la existencia de la vida y la necesidad del agua en el hecho de que existan las cosas. Todo rodea, o estamos rodeados por agua en algún sentido todo el tiempo. Somos agua. La Biblia ya lo decía, sin ser un libro de filosofía, sin intentar buscar un argumento racional o lógico, para nada. No le interesa a la Biblia ser racional o lógica y sin embargo sus conceptos son muy diferentes a los conceptos míticos de otros libros de creación, planteándonos ya el agua como un elemento fundacional. Ahora bien, hay muchas diferencias geológicas entre ese planeta que Dios creó cuando separó las aguas y además separó la tierra del agua al planeta que tenemos hoy. Hay muchas diferencias geológicas. En primera instancia, la Biblia nos enseña que en aquel momento no llovía. Henry Morris, que es el padre del creacionismo moderno, comienza a pensar cómo sería un planeta donde no llueva. Un planeta donde surja vapor de agua de debajo de la tierra. De hecho, para que surja vapor de agua por toda la tierra, se necesita que haya bastante agua debajo de la tierra, más de la que hay ahora. Y él comienza a pensar de una manera científica y comienza a analizar cuáles serían las características de un planeta en el cual no llueve y el cual su humedad es nutrida gracias al vapor de agua. Y llega a varias características. 1. Funcionaría como un invernadero manteniendo una temperatura casi uniforme en toda la Tierra. Casi toda la Tierra tendría la misma temperatura según los cálculos del señor Morris. En segundo lugar, sin grandes variaciones de temperatura no habría vientos grandes. El ciclo del agua no podría formarse. No habría lluvia como la conocemos hoy en día. No habría nada de eso. Si la Tierra tuviera demasiada agua debajo y no hubiesen lluvias como las conocemos, entonces todo el clima sería diferente. Ahora bien, por este mismo argumento, el hecho de que no haya lluvia, es que muchos no creen que las aguas arriba de la expansión sean las nubes. ¿Para qué nubes si no hay lluvia? ¿Y cómo terminarían las nubes si no es lloviendo? Nos plantea un ecosistema absolutamente diferente.
En esta época no habían tormentas, no habían huracanes, no habían tornados, tampoco habían terremotos. Había un equilibrio completo en la naturaleza de Dios que Dios estaba comenzando a crear. Apenas voy en el día 2 y ya estoy hablando de un equilibrio perfecto en la naturaleza. Y no necesito a Morris para argumentar eso, la Biblia misma nos lo demuestra. Solo que este científico nos da argumentos para sostener ese asunto. No hay grandes variaciones de temperatura. Una de las cosas graves, difíciles que el ser humano enfrenta en este planeta son las variaciones de temperatura. Los fríos intensos en el invierno, los veranos tremendamente cálidos. En el país donde yo nací, en Colombia, eso no se vive mucho. Uno no lo entiende como muy bien, lo que es los países que quedan en la zona tórrida, los países caribeños, Colombia también, en Ecuador, incluso Perú. Uno no entiende mucho eso. Pero cuando vienen estos países del norte o bien del sur, donde hay, es decir, hay estaciones, inviernos supremamente fríos, veranos supremamente cálidos. Hay días que la luz dura menos horas y otros en verano donde la luz dura mucho más tiempo. Para mí eso fue raro cuando conocí ese fenómeno. Era extraño experimentarlo. Aquí no pasa eso. Aquí hay un clima prácticamente uniforme. Y si por todas partes del planeta está saliendo vapor de agua de la Tierra, entonces el clima es prácticamente igual. Ahora, no estamos hablando de que no hayan accidentes geográficos. Sí, claro que habían accidentes geográficos. Y eso hacía variaciones climáticas en algunos lugares. Pero lo que Morris plantea es que esas variaciones eran pequeñas. No son las grandes variaciones climáticas que tenemos hoy en día. Ahora, no solamente eso, Morris plantea otras cosas. Dice que habría una vegetación exuberante y tropical por todo el mundo, alimentada por la lluvia, no alimentada por la lluvia, sino por un rico ciclo de evaporación y condensación, resultado de un rocío espeso o neblina. Él comienza a evaluar todo lo que la Biblia dice de cómo sería ese mundo y comienza a plantear cómo sería científicamente. Génesis 2.6 nos dice que era así. Dice en la palabra de Dios en Génesis 2.6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. De la tierra surgía un vapor y toda la faz de la tierra era regada por ese vapor. Ahora, si surgía un vapor, y este es un... A ver, es un detalle muy raro. Es raro. O Moisés, o el escritor de Génesis, tenía una enorme imaginación, tanto como el mejor guionista de Hollywood hoy en día. O realmente está narrando algo que efectivamente sucedió. Es decir, para alguien que está escribiendo el mito de la creación, simplemente escriba que ya todo fue creado como existe hoy en día. Pero usted se va a dar cuenta cómo Moisés, que creo yo escribió este libro, comienza a ahondar en todo el libro unos detalles de un sistema completamente diferente al que él vivió. Completamente distinto. Es que el escritor de Génesis o Moisés está planteando un mundo perfecto. No necesitaban ni siquiera la lluvia. ¿Para qué lluvia? Un vapor sube, hasta calientito es. Rocía todo y hace crecer los árboles y la exuberante naturaleza. No llovía. A nosotros nos gusta, a mí me gusta la lluvia. Pero ¿qué si no hay necesidad de lluvia? ¿Cómo sería ese mundo? Definitivamente sería un mundo mucho más apto para la vida. Sería un mundo que permitiría un tipo de vida muy diferente. Dice este científico, la cobertura de vapor filtraría la radiación ultravioleta, rayos cósmicos y otras energías destructivas, bombardeando el planeta.
permitiría vivir más tiempo. Según él. Según él. Esto es su teoría. ¿Fue así? No, no sabemos. Pero es interesante ver cómo sí existe la probabilidad. Muchos han cuestionado por qué los hombres de el libro de Génesis, las personas, vivían 900 años, 700 años, 800 años. ¿Por qué vivían todo eso? Eso es imposible, dice. Pero es que estamos hablando de un mundo muy distinto. Y algunos de ustedes me dirán, pero después del diluvio, siguieron muchos viviendo cientos de años. Bueno, pero la cosa cambió. Y cambió mucho. Y cada vez fue cambiando más. Ya llegaremos a eso. No quiero adelantarme porque es que me vienen conceptos a la cabeza y quiero ir en orden. No quiero irme al diluvio todavía. También dice, una cobertura de vapor proveería un contenedor necesario para una potencial inundación mundial. Y aquí es donde comenzamos a pensar, ¿cómo era la tierra? ¿De dónde salió tanta agua? ¿Cómo es posible que el diluvio realmente haya pasado? ¿Existe tanta agua para cubrir la tierra completa? ¿Todos los montes? ¿Hasta el monte Everest? 8.848 metros de altura sobre el nivel del mar. 8.000. Algunos dicen, si existió el diluvio, tuvo que haber más de 8.000 metros de agua. Si usted nada más sube a pie el Everest, pues usted se ahoga porque la densidad del aire es diferente. Y ellos en un barquito a 8.000 metros sobre el nivel del mar es como si fueran un avión, pero sobre el agua. Y sin la cabina, así que se ahogarían. No tiene sentido, dicen algunos. Y aquí es donde vamos a ir analizando que no es así. Que no es eso lo que está pasando. En primer lugar, sabemos que hay más aguas, además de las del mar. Pero resulta que el mar de aquel entonces no era el mar que tenemos ahora. Y la tierra de aquel entonces no era la tierra que tenemos ahora. Y enmarcando eso, podemos crear un escenario geológico absolutamente apto para un potencial diluvio. Si lo que salía de debajo de la tierra era vapor de agua, quiere decir que debajo de la tierra es muy posible hubiese una enorme cantidad de agua. Ahora miremos. Día 3. El día 3 va a comenzar a darnos la solución del asunto. Génesis 1:9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Acá separó por primera vez la tierra seca. Y dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Aquí está hablando de la división de espacios. Va a crear un espacio como el mar y la tierra. Crea la tierra seca. Recuerden que la clase pasada vimos cómo los 3 primeros días de la creación se crean los espacios. Aquí estamos hablando de los espacios. No existía un espacio para animales terrestres hasta ahora. Solo existía un enorme mar. Pero acá separa el mar de la tierra y ya están los espacios. Y cuando crea esos espacios aptos para la vida, entonces dice la palabra que vio Dios que era bueno. Miren que en el versículo, en el día 2, Dios no dice que era bueno, porque todavía no era apto para la vida. Pero aquí, cuando ya separa el mar, cuando ya tiene la atmósfera y tiene la tierra y tiene el mar, ya está preparado el escenario para la vida. Y por eso dice, y vio Dios que era bueno.
Dios prepara el escenario y después pone a los actores. Así actúa el Señor. Así actúa nuestra vida incluso. No nació usted de casualidad en el país que nació. No está usted de casualidad en el contexto que está. El escenario fue preparado para que usted llegara ahí. Usted es uno de los actores más de ese escenario. Tiene que encontrar su lugar en el escenario. No es casualidad que Jesucristo haya nacido en la época del Imperio Romano mientras gobernaban sobre Israel. El escenario estaba puesto. Luego llegó el protagonista de la historia. No sé si me hago entender. El Señor crea primero el escenario y después lo coloca usted. A veces uno se queja, ¿por qué nací aquí? Yo hubiera querido nacer en un país más chévere, más bonito, más grande, mejor, con más dinero, más recursos, más trabajo. El Señor tuvo por bueno que usted fuera el actor de su espacio. Y tiene un propósito con eso. Y es bueno. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Deje de quejarse tanto por el contexto en el que usted resultó naciendo. ¿Por qué nací en una casa pobre? Yo hubiera nacido en una rica. Deje de quejarse y comience a trabajar. Es bueno lo que Dios permitió. Aquí, al decir que es bueno, nos está diciendo que hay un diseño favorable para la vida. Un diseño que va a favorecer a la existencia de vida en cada uno de estos espacios. Ahora, ya es habitable, por eso dice que es bueno. Lo seco, Yabasha, llamó tierra, Yabasha. La palabra para tierra es Yabasha aquí. Cuando habla y creó Dios los cielos y la tierra, la palabra no es Yabasha, es Eretz, tierra. Algunos de estos señores de la teoría de la brecha dicen que, ¿cómo es posible que dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra y luego dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, que algo pasó ahí, que por qué aguas, que dónde salieron las aguas, que ahí viene el diluvio de Satanás, etcétera? Y se justifican en que Eretz significa tierra seca. No, Eretz no significa necesariamente tierra seca. Yabashá sí significa tierra seca, literalmente sin agua. Eretz significa simplemente tierra. Así que es otro punto en contra para nuestros amigos de la teoría de la brecha. Yabashá es realmente tierra seca. Ahora, la Biblia dice que Él separó las aguas de la tierra. Lo que la Biblia nos está diciendo es algo muy sencillo. Hay agua y hay tierra. ¿Cómo era ese mundo? ¿Cómo era ese planeta? Pues tenía agua y tierra. Todas las aguas en un solo lado y toda la tierra en una sola parte. Había solo un continente. Eso es lo que se entiende en el hebreo al leerlo. Solo un pedazo de tierra. No varios como tenemos hoy en día. Había un solo supercontinente. En 1859, el geólogo Antonio Snyder Pellegrini, propuso precisamente esa idea. La idea del supercontinente. Pero ese supercontinente no es Pangea. De hecho, hoy ni siquiera necesitamos referirnos a Pangea. Ya los científicos hablan de que habían otras formaciones continentales anteriores a Pangea y han descubierto que evidentemente Pangea no fue sino una etapa más, pero que antes había otra cosa. Así que este primer supercontinente no es Pangea. Entonces, ¿cuál es? Según Andrew Snelling, no Snyder, Snelling, ese supercontinente se llamaba Rodinia.
Rodinia. Y ahí está. No se alcanza a ver muy bien, ojalá se pudieran ver los colores. Vamos a ver si subimos estas diapositivas en nuestra página de internet biblialibre.org para que ustedes puedan diferenciar los colores. Cada uno de esos colores nos muestra a un continente actual, o por lo menos a un fragmento del continente actual. Según el mapa que el doctor Snelling organiza, Snelling era un PhD de geología australiana. Y Snelling comenzó a estudiar el ordenamiento de las capas terrestres y las formaciones rocosas, etc. Y llegó a la conclusión de que el mundo en su principio tenía esta forma: el supercontinente Rodinia. Así lo llamó. Rodinia. Simplemente agua y en la mitad tierra. Un pedazo de tierra. Y ya. Y ya. Si lo vemos ahí, no se parece en nada a lo que tenemos hoy como planeta Tierra. En nada. Ahora, después van a haber cambios. Va a venir el diluvio universal. Y entonces ahí es donde surge la famosísima Pangea. Pangea. Rodinia viene del ruso y significa algo así como madre tierra. Pangea viene del griego y significa algo así como toda la tierra. ¿Sí? Después del diluvio va a haber una división en varios continentes. Pero ojo, según Snelling, no son los mismos continentes que tenemos hoy. Tampoco. En Rodinia, según plantea Snelling, esto no lo dice la Biblia, en Rodinia no habían grandes montañas gigantescas como las que hay hoy, como el Everest, de 8.848 metros de altitud. No había gigantes cordilleras, no, solo habían montes, no muy altos. Después de una gran catástrofe, que nosotros los cristianos creemos que fue el diluvio universal, se van a dividir esos continentes, va a aparecer agua en medio de ellos y va a comenzar un proceso de movimiento de las placas tectónicas. Y esto es interesante, porque la Biblia sí nos plantea un cambio ecológico completamente radical después del diluvio. Pero ojo, aunque hay esa división de continentes, aún no existen grandes cordilleras. Comienzan a moverse las placas tectónicas a una velocidad un poco mayor a la que se mueven en la actualidad. Aún se mueven, todo el tiempo estamos moviéndonos. El temblor de Turquía y de Siria es una evidencia de ello. Los terremotos que hay en la Tierra son una muestra del movimiento de las placas tectónicas. Chocan entre ellas o una se mete debajo de la otra, ¿sí? Y aquí comienza un proceso así de movimiento de placas que no es tan registrado, que no necesita tener tanta evidencia, porque simplemente con las estructuras que habían en aquel entonces de un mundo postdiluviano, donde comenzaron a existir simplemente 8 seres humanos, aunque hubiese un terremoto todos los días, pues no importa de mucho, la verdad. No lo van a sentir tanto. Y los continentes siguen moviéndose y estrellándose unos con otros y formando las grandes cordilleras hasta el día de hoy, el mundo que tenemos hoy, que pues no es exactamente así, pero bueno, es una manera de expresarlo, ¿sí? Los colores con los que están diseñados estos mapas coinciden aquí con los espacios. Cuando uno ve el mapa de la Tierra actual, uno se da cuenta que parece un rompecabezas que pudiera casar una parte con la otra. Y sí, hay partes que casan casi exactamente, pero hay otras que no. Hay otras partes que no encajan, que hay que encajarlas a la fuerza. Eso lo que demuestra es que los continentes no siempre han sido iguales, que han estado cambiando y siendo modificados. Hay una cordillera que viene desde Noruega bajando e inevitablemente por sus condiciones geográficas y geológicas
Es la continuación de las montañas Apalaches aquí en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué, si según los científicos el movimiento de las placas tectónicas es supremamente lento, se formó esta cordillera con dos continentes que se están alejando en vez de estarse acercando? Y definitivamente son la misma cordillera, tienen las mismas características geológicas. Usted puede trazar una línea y la ve ahí. Hay muchas cuestiones que no cuadran cuando geológicamente hablamos de la formación de las montañas. En muchas montañas muy altas se han encontrado restos de dinosaurios marinos, por ejemplo. Hermano, ¿cuándo va a explicar lo de los dinosaurios? Tranquilo, ya vamos a ir a eso, no me preocupe. Hoy no, pero llegaremos. ¿Pero por qué encuentran fósiles de dinosaurios marinos en montañas muy altas? Bueno, le dan diferentes explicaciones a todo eso, ¿no? Teorías. No, es que esa parte estaba sumergida y luego las placas se metió una por debajo y levantó la otra. ¿Y qué si toda la tierra se inundó? ¿Qué si hubo un gran diluvio? Ahora, retomemos la pregunta que nos hacíamos anteriormente. ¿Cómo pudo inundar? No hay agua suficiente en la tierra para que se inunde todo el planeta. Es absurdo, dicen algunos. Pues resulta que si no habían grandes cordilleras, solo montes pequeños, no necesitamos tanta agua para inundar la tierra. Si existe un solo continente, Rodinia, lo que necesitamos es desbordar ese mar y no necesita que llegue a una gran elevación o una gran altura para inundar toda la tierra. Básicamente, si la tierra era así, estaba prácticamente toda inundada. Lo único que necesitamos inundar es esta parte de la mitad. Claro, es una parte extensa, es una parte grande, pero recuerde, no es una parte alta. No tiene gigantescas montañas. No las tiene. Y alguno me dirá, pero bueno, el arca quedó en el monte Ararat y el monte Ararat es alto. Es alto hoy. Hoy. Porque lo que esta teoría nos plantea es que ha ido cambiando la tierra gracias a precisamente el diluvio universal. Y ese proceso que comenzó con el diluvio no se ha detenido, ha continuado y ha hecho que aparezcan las grandes montañas, literalmente. Es decir, es una verdad científica que las montañas están creciendo. Tal vez a una velocidad muy inferior a la que crecían en aquel entonces. Pero definitivamente cada año las placas se apartan, otras se unen. La morfología de la tierra cambia todo el tiempo. Y eso no es ajeno a lo que la Biblia nos decía. Hace que todo sea más verosímil. Dios sí creó montes. La Biblia dice en Génesis 7:19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Montes. Para ellos eran montes altos. Porque alguno me dirá, vea, montes altos, sí, el Everest, ya existía el Everest ahí. Montes altos, para ellos, era diferente que para nosotros. De hecho, cualquier monte es alto para uno si tiene que subirlo a pie. ¿Me entienden? Las grandes cordilleras no existían. Las grandes montañas de 5.000 metros, 4.000 metros, 8.000 metros. No, eso no existía. Eran montes altos y fueron cubiertos. Por eso los montes altos no eran tan altos como los actuales. Había agua debajo de la tierra. Esa es otra cosa que tenemos que tener claro. Salmos 136:6. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Extendió la tierra sobre las aguas. Pero dijo Génesis que separó el agua de la tierra. Y aún así, debajo de la tierra había agua. Si no, ¿de dónde salía el vapor de agua
para rociar toda la tierra? Salmo 24:2. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿A quién? A la tierra. ¿Sobre los mares, sobre los ríos? ¿Sobre? En hebreo literalmente está diciendo que está por encima de. Y esto ha llevado a que en 1989 el geólogo Walter Brown lance una teoría que se llama la teoría de la hidroplaca. La hidroplaca. ¿Qué es la teoría de la hidroplaca? Es básicamente esto. A ver. Según la teoría del señor Brown, la Tierra en aquel entonces tenía el mar que Dios había separado, la tierra que Dios había separado. Aquí tenemos, ¿cómo se llama? La corteza terrestre. Y muy por debajo de la corteza terrestre había lo que él denominó una hidroplaca. Es decir, más agua. Mucha agua presionada por la tierra, aguantada ahí y que solo salía por una cantidad de geyser, podríamos decir, que hay en la tierra. Salía por ahí y regaba la tierra y la hacía habitable. ¿Qué tan grande era esa hidroplaca? Podía ser, hermano, podría ser lo que usted se imagine. Es que cuando vemos la tierra, la corteza de la tierra, que mide miles de kilómetros, es apenas como si fuera la cáscara de una naranja, así de gruesa, haciendo un equiparamiento entre una naranja y la esfera de la Tierra. La cáscara de la naranja es delgadita, así es la corteza terrestre, delgadita, y sin embargo mide miles de kilómetros. Nosotros no la hemos podido atravesar. Por más que usted haga un hueco, usted no va a llegar al centro de la tierra. Eso de que hicieron un hueco y llegaron al centro de la tierra y escucharon a los gritos en el infierno, eso es pura mentira. Eso no es verdad, hermano. Esos son inventos. Son inventos. Sí, han hecho huecos muy profundos, hoyos enormes. Hay un hoyo en Rusia que no sabe cuál es el fin. Y aún así no va a atravesar la corteza de la tierra porque la corteza es gigante. Y lo que este hombre dice, este Walter Brown, es que debajo de la corteza había en aquel entonces una placa de agua. Una placa completa de agua. De ahí era que salía el agua de los geysers para rociar la tierra. Es una teoría, la Biblia no lo dice exactamente así, pero sí, como ya vimos en el libro de los Salmos, lo insinúa claramente. Insinúa que toda la tierra estaba sobre agua, que la tierra reposaba sobre el agua. Y de ahí podríamos nosotros decir que en el diluvio, cuando me estoy adelantando a las cosas del diluvio, pero ahí podríamos decir, cuando veamos diluvio, que fue eso lo que se rompió y que entonces sí había el agua suficiente para inundar esto. Estaba allá. No fue solamente por lo que llovió, sino por lo que salió. Y ya lo argumentaremos después. Hasta aquí entonces Dios está solo separando. Separó Dios la luz de la oscuridad, separó Dios las aguas de arriba con las aguas de abajo, separó Dios el mar y la tierra. Este es un proceso de división, de separación, de que cada cosa tiene una función y va a cumplir una función. Y es que en el orden creador del Señor en la tierra, cada cosa va a cumplir siempre una función. Tanto en esa tierra, en la tierra rodicia, en la tierra primigenia, en la tierra donde estaba el Edén, en esa tierra había toda una función para cada cosa, como en la actual también. Aunque diferente, aunque imperfecta, con la consecuencia del pecado, pero aún tiene cada cosa una función. Dios no hace nada al azar. No existe el azar en la Biblia. Todo tiene un propósito en Dios. No hay nada que se haga por casualidad. Todo en Dios tiene una razón de ser. Y eso es el principio de lo que nos está enseñando Génesis. Ahora, el Edén estaba ahí.
Algunos dicen, pero dice la Biblia que estaba el río Tigris y el río Éufrates. Sí, pero también nos narra otros dos ríos que no existen. Así que no pensemos que cuando la Biblia nos habla del río Tigris y Éufrates nos está narrando exactamente el Tigris y el Éufrates que nosotros conocemos hoy en día. No necesariamente. Pueden tener su origen en ellos o simplemente a los actuales les pusieron el nombre que ya conocían de los antiguos ríos. Y como no habían otros dos ríos por ahí, pues no les pusieron más nombre. Aunque algunos científicos dicen haber encontrado ¿cómo se llama? El recorrido del río Gijón. No lo sabemos. Pero era otro ecosistema. Otro. Y si la tierra fue cubierta completamente, pues se inundó completamente también el Edén. Pero bueno, estoy llegando otra vez al tema del diluvio. Estoy que me hablo del diluvio. Ya llegaremos a eso, mis hermanos queridos. Luego nos llega otra pregunta. ¿Y cuándo se crearon los ángeles, hermano? Porque usted aquí nos habló del proceso de división, de creación. ¿Y los ángeles cuándo se crearon? Job 38:4 dice, cuando está hablando Dios con Job, y que Job primero le habla y le da su queja, y luego Dios le dice, bueno, ya hablaste tú, ahora hablo yo. Ahora tú me vas a escuchar. Y comienza diciéndole Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En el contexto, Dios está hablando de la fundación de la tierra, del Génesis. Y en ese contexto llega el verso 7 y le dice de la siguiente manera, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando habla aquí de los hijos de Dios, obviamente está haciendo referencia a los ángeles. No está haciendo referencia a personas que se convirtieron y creyeron en Cristo y se volvieron hijos de Dios. No. Porque está hablando de la creación del mundo. Él está diciendo, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Recuerde que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Job es más antiguo que Génesis. Con eso le digo todo. El libro de Job es más antiguo que Génesis. Por eso, aunque es un libro poético, es un libro autoritativo en este sentido. No contradice a Génesis. Por el contrario, lo apoya. Pero ya nos da una idea muy interesante. Cuando él estaba creando, cuando él estaba fundando la tierra, ya estaban los hijos de Dios regocijándose. O sea, los ángeles. Es muy posible, creen algunos, que sea en este tercer día o en el cuarto día donde él crea a los ángeles. Recuerde usted que los ángeles son seres creados, no son seres eternos en el pasado. Son inmortales, pero fueron creados. Son inmortales, pero creados. Así que los ángeles ya se regocijaban cuando Dios estaba formando la tierra. Los hijos de Dios estaban ahí. Y las estrellas, dice, la alababan. Esa indicación a las estrellas pone a algunos a pensar que es posible que haya sido en el día cuarto. Que posiblemente en el día cuarto. Otros dicen, no, es más posible en el día tercero. No lo sabemos, pero es muy probable que haya sido entre esos 2 días que creó a los ángeles. Pero como a Génesis no le interesa explicarnos el mundo espiritual, a Génesis lo único que le interesa es explicarnos cómo Dios creó la tierra. Los cielos y la tierra, y después sigue con la tierra. Y cuando habla de los cielos y la tierra no está hablando de los cielos, del trono de Dios, sino está hablando del universo. Cielos y la tierra es una manera de hablar del universo. Así hablaban los hebreos. Así que lo que le interesa a la narración de Génesis es el universo, no lo que está por fuera del universo, y los ángeles están por fuera del universo, porque están en el trono celestial. Ángeles ministradores creados para ministrar en la presencia de Dios. Así que es muy posible que hayan sido creados entre el día 3 y el día 4. Ahora, aquí hay un detalle que es supremamente importante que lo tomemos en cuenta, mis hermanos queridos. Si los ángeles fueron creados entre el día 3 y el día 4, ¿cuándo se reveló Satanás? No lo sabemos. Ahora, ¿los ángeles fueron creados grandes? Sí. Todo fue creado en su máximo nivel de desarrollo. Todo. Dios no creó arbolitos chiquitos, creó árboles grandes de una vez. El Señor no creó corderitos, creó ovejas de una vez. ¿Entienden?
El Señor creó todo en el máximo grado de desarrollo. Por eso algunos piensan que Adán y Eva fueron creados, Adán propiamente, de 33 años. Lo que nosotros llamaríamos 33 años. ¿Sí? Obviamente no tenía 33 años, pero fue creado maduro. Y los científicos creen que el máximo de madurez en el cuerpo humano, donde llega a su máxima expresión, es a los 33. Y de ahí comienzan, así vea. Ahí comienzan allá. Por eso Jesús murió a los 33. Si Jesús hubiera llegado a los 60, le hubieran dicho, pareces de 33. Porque como él no pecaba, no tenía pecado, él no iba a envejecer. Porque no tenía pecado fue porque resucitó. Y no tenía pecado porque era Dios. ¿Me entienden? Jesucristo murió siendo la máxima expresión en su humanidad de lo que la humanidad de un hombre pudiera ser. Él fue lo máximo en todo sentido. Ahora, todo lo creado fue creado de forma madura, de forma ya grande. ¿Y por qué entonces vemos la luz de las estrellas? Si están a millones de kilómetros de distancia, no debería haber llegado la luz todavía a nosotros, porque el universo, si usted dice que la planeta no tiene sino 6.000 años, todavía esa luz no debió haber llegado. Es que cuando Dios creó el mundo y creó el universo, creó incluso la luz de las estrellas ya llegando a nosotros. ¿Cómo? No sé, pregúnteselo a Dios. Pero Él lo creó todo diseñado así, como debiera ya funcionar. Porque hasta la luz de las estrellas tiene una funcionalidad para el hombre, ¿o no? Así que Dios permitió que esa luz ya se viera en nuestro firmamento, aunque esas estrellas estén a millones de kilómetros y de años luz. Pero permitió que esa luz se viera ya en nuestro firmamento porque nos va a guiar. Porque las estrellas fueron colocadas, dice la Biblia, como señal. Ya lo veremos más adelante. A veces me adelanto en cosas. Son señales las estrellas. Nos guían, nos orientan. Tienen un propósito y una utilidad para el hombre. Por eso Dios las creó de tal manera que su luz ya la pudiéramos ver aún estando a millones de años luz de distancia. Job 38:8 dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Recuerde que aunque Job es un libro antiguo y que nos ayuda a entender muchas cosas del Génesis, también es un libro poético. No está diciendo literalmente que la tierra sea plana y el mar se estaba derramando en el espacio. No. Lo que Job nos está diciendo es que el Señor puso un límite al mar. Él limitó el espacio del mar. Es el pecado del hombre el que ha perjudicado eso. Ahora, el Salmo 74:13 dice: dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de monstruos en las aguas. Dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de monstruos con las aguas. Este texto es muy significativo. Dentro de la tradición rabínica antigua había una vieja leyenda que seguramente los rabinos incorporaron de culturas y religiones paganas. En esa vieja leyenda se decía que cuando Dios estaba haciendo el mar, hubo un monstruo marino llamado Rahab que se opuso a que apareciera la tierra seca y luchó contra Dios para evitar que tuviera límite el mar. Y Dios lo venció y le puso límite al mar. Venció al monstruo. Ese monstruo se llama Rahab. Lo curioso es que el monstruo aparece en la Biblia. Miremos. Isaías 51:9. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab
el que hirió al dragón. ¿Qué hace el monstruo Rahab, el mítico monstruo del mar que no quería separar el mar de la tierra? ¿Qué hace en Isaías 51:9? Y no es el único lugar donde aparece. Salmo 89:10. Tú quebraste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a sus enemigos. De nuevo aparece Rahab. Y entonces surgen los especuladores, ¿no? Quiere decir que sí, Rahab es Satanás. Rahab reinaba en el mar. Por eso para los judíos el mar es malvado, es malo, todo lo malo viene del mar. Claro, y Dios lo venció porque el diablo no quería que surgiera la tierra y por eso el diablo tenía celos de los hombres que vivían en la tierra, en el paraíso. ¡Ja! No, esos son inventos, hermano. ¿No? La Biblia no se interpreta así, hombre. No invente, no especule, no se imagine historias que la Biblia no está contando. Sí, la Biblia nos menciona a Rahab porque ese mítico, legendario ser era parte de la cultura semítica antigua. Pero eso no quiere decir que existiera. De hecho, no existió. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis no lo narra. ¿Y por qué lo incluyeron entonces en la Biblia? Porque sirve de simbolismo para el mal. Salmo 104, 5 al 9. Mire lo que dice otra vez. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno, y se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. De nuevo nos está hablando sobre la división entre lo seco y el mar. Pero aquí en Salmos ya no aparece Rahab. En Isaías sí. En el otro Salmo también. Pero en este Salmo 104 no. ¿Para qué me sirve todo eso? Para entender que el libro de Génesis intentó ser escrito sin vincular la mitología pagana. Más bien la mitología pagana se formó con recuerdos de la tradición oral de muchas personas sobre la fundación del mundo. Y por eso tiene algunas semejanzas con lo que Dios le reveló a Moisés, pero no es igual. Entonces en toda la mitología pagana aparecen diluvios universales, porque algo tan catastrófico, cataclísmico, impresionante, tuvo que ser transmitido oralmente a los descendientes. Y así lo hicieron con el diluvio, fue transmitido oralmente. Pero las historias son muy diferentes en cada una de las culturas, aunque esa historia aparezca en los incas, en los mayas, en los chinos, en los sumerios, no importa, son distintas las historias. Todas hablan de un diluvio, todas hablan de un arca que rescató a los animales, sí, pero al mismo tiempo tienen muchos detalles muy diferentes, porque son transmisión oral. Pero la narración del Génesis de Moisés no es transmisión oral, es una revelación que va a tener vínculo con la transmisión oral, pero que al mismo tiempo intenta deshacerse de todos esos mitos que les incluyen, como Rahab, el monstruo que no quería que separaran el agua de la tierra. Génesis no incluye eso. Lo borra totalmente, no tiene nada que ver. Dios creó y separó el agua y la tierra y ahí no había ningún monstruo que quería que eso se impidiera. No, eso no existe en Génesis. Génesis no intenta ser un relato mítico. Génesis, como dicen algunos, o más bien en contra de lo que algunos afirman, no es una copia de los mitos de otros grupos, de los mitos y leyendas de otros grupos. Porque Génesis está intentando evitar estos mitos y leyendas. El mito y leyenda de Rahab ya existía en la época de Moisés. Y era tan popular y tan conocido que terminó incluido en la palabra de Dios. Y el lugar más lógico para haberlo incluido era el libro de Génesis. Pero no.
ahí no aparece. Génesis no es un mito. No está hablándonos de una historia fantasiosa. De hecho, nada de lo que está narrando aquí es fantasía. Todo tiene un nivel de posibilidad. Por eso Génesis es completamente diferente a cualquier otro texto. Terminemos, mi hermano querido. Aquí hay algo bien interesante que después analizaremos cuando veamos el diluvio. He hablado hoy mucho del diluvio, quería ir dejándolo del diluvio para cuando hable del diluvio, pero no he podido porque es inevitable. ¿Se da cuenta que acá dice que huyeron al sonido del trueno y se apresuraron y subieron a los montes? ¿Subieron los montes y descendieron los valles? ¿Subieron los montes y descendieron los valles? Está hablando de que hubo un proceso posterior a la formación de la tierra donde subieron los montes y bajaron los valles. De hecho, esos grandes fosos que existen en el mar no existían, era todo más bien niveladito. Pero hubo una gran catástrofe que movió todo y comenzó a hacer que esas placas se movieran y comenzó a crear esos enormes hoyos y esas enormes montañas. Eso es lo que la Biblia está diciendo ahí. Salmo 104, 5. Ahí está. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, verso 11, que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Algo muy interesante, según su género. La palabra hebrea min, especie, según su especie. Cada cosa se produce según su especie, según su género. Nada va a producir una cosa de otro género o de otra especie. Por eso los cristianos no podemos creer en la evolución. Simplemente no tiene lógica. Bíblica, por lo menos. No tiene lógica bíblica. Cada cosa da el fruto según su min, según su especie. No hay opción para ninguna evolución. Pero ciertos tipos de plantas aparecieron después. Cuando Dios crea la tierra, está creando la tierra seca, van a aparecer los árboles. Los árboles. Pero no aparecen los arbustos, ni aparecen los cardos, los espinos, ni aparecen las plantas, la hierba del campo. Eso no aparece. Y la Biblia misma lo dice. Dios permite que eso aparezca después. Génesis 2:5. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Se dan cuenta que la hierba del campo no existía sino hasta después que llovió? Hasta después del diluvio. Mire, aquí aparecen varias palabras. Eseb y Siah. Hierba, planta. Nos está hablando de todas las plantas pequeñas que son cultivables, hortalizas, papas. Nuestro amigo, nuestro hermano Adán no tenía papas. Eso no fue creado por Dios, sino que apareció hasta después de que llovió, por un asunto mismo de la tierra. La tierra permitió que así fuera gracias a la lluvia y también gracias a que ahora a Adán le tocaba cultivar, le tocaba trabajar. Otras palabras que son deshe y grama, hierba o retoño, y otra que es etz, arboleda, árbol o árbol leñoso. Entonces, cuando Dios hace la tierra, hace los árboles y hace las plantas grandes. Pero las pequeñas plantas y la hierba del campo y todas las que salen espinos y cardos, esas no. Esas van a surgir después como consecuencia del pecado del hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Que son malas y perversas? No. Quiere decir que las tenemos que cuidar más y que tenemos que trabajar para conseguir su beneficio. Mientras los árboles transmiten se reproducen por el viento y todo el sistema que tiene. Las hierbas del campo no, uno tiene que sembrarla, tiene que cuidarla, tiene que hacer que se reproduzca, tiene que sembrarla y necesita un ser humano que las cuide y las labre y las trabaje. Y de adelante hemos tenido muchas variaciones en las hierbas, o en las hierbas no tanto,
en las plantas. El maíz originalmente no es como el que conocemos ahora, cuando hacemos una mazorquita deliciosa. No, era muy diferente originalmente. Todo eso ha tenido cambios gracias a la intervención de la mano humana. Entonces las pequeñas plantas surgen como consecuencia del pecado del hombre para que el hombre tenga que cultivar y que trabajar. Porque antes de eso, el hombre sí tenía que trabajar, tenía que labrar, tenía que hacer cosas. Pero no era algo desgastante y difícil. Después de su pecado va a ser algo desgastante y difícil. No va a ser fácil que la tierra traiga esas plantas. Pero la misericordia de Dios se vio en la lluvia. Y es que ahí es donde va el asunto de este texto. Que no es solamente por el pecado del hombre, sino que además la lluvia permitió que estas plantas crecieran. Dios sabía que cambiando todo el planeta, porque todo el planeta cambió después del diluvio y después del pecado, para el hombre iba a ser mucho más difícil. El planeta siguió cambiando desde el Génesis. Desde la caída del hombre, el planeta comenzó a cambiar. Ahí tuvo el hombre que sembrar. Luego llega el diluvio, comienza a llover y sigue cambiando. Pero cuando comienza a llover se le hace más fácil. Se le hace más sencillo. Porque ahora cae lluvia que riega esas plantas chiquititas. Que ahora eran más difíciles de cultivar. Porque la tierra era distinta, era diferente. Su clima era diferente, ahora habían tormentas, ahora habían grandes vientos, ahora habían huracanes, tornados, todo lo demás. Era diferente el clima, pero Dios mandó la lluvia. Dios tuvo misericordia. Y aunque Dios castigó este mundo por culpa del pecado del hombre, la misericordia de Dios nunca se apartó de la tierra. La misericordia de Dios y la mano misericordiosa del Señor nunca se apartó de este planeta como nunca se ha apartado de usted y de mí. La misericordia del Señor es nueva cada mañana y grande y preciosa. Él fundó la tierra y la creó este espacio para que usted y yo viviéramos a plenitud, tranquilos y felices. Comiendo simplemente las cosas que encontrábamos por ahí, haciendo trabajos sencillos que no nos desgastaran mucho esfuerzo. Era una tierra perfectamente diseñada, pero nuestro pecado la deterioró. Y cuando agravamos nuestro pecado y tuvo que venir el diluvio, la empeoró. Y hoy en día, entre más pecadores este pueblo, entre más pecadores este planeta, entre más se sumerge en la corrupción, en la inmoralidad, en el pecado, en la suciedad, peor es. Pero donde abunda el pecado, abunda la gracia. La misericordia de Dios se manifiesta. Este mundo está lleno de tantas cosas tan terribles, que si no fuera porque Dios prometió no volver a destruir este mundo con agua, estaríamos nuevamente inundados todo el planeta. Pero Dios aún muestra su lluvia. Como la lluvia temprana y tardía. Su misericordia riega esta tierra y la hace producir fruto. El Señor está haciendo que produzcamos fruto. Su misericordia está sobre nosotros aún. Glorifícale, adórele y exáltele. Señor, gracias te doy por tu misericordia, porque es tan grande, es tan perfecta, es tan maravillosa. Es nueva cada mañana. Este mundo ya merecería haber sido consumido hace mucho tiempo, haber sido destruido por completo, haber sido acabado totalmente. Y sin embargo, tú has tenido paciencia por amor a tus escogidos. Tú has tenido paciencia por amor a nosotros. Tú has retardado tu venida. Y aún vemos la lluvia. Aún vemos gente que ora. Aún hay rodillas que no se han doblado ante Baal. Aún hay rodillas que no se han doblado ante Baal.
Aún hay hombres y mujeres que se mantienen en pie, predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, orando, clamando, suplicando, buscando esa lluvia de la misericordia tuya que cae sobre todos nosotros. Gracias, Señor, por esa misericordia. Gracias por este estudio. Espero que sea de bendición y que nos sirva. Te lo ruego, te lo suplico. Ayúdanos y háblanos. Hay muchas preguntas que surgen acá. Una cantidad enorme que no me alcanza el tiempo para explicar. Tengo a veces que correr. Pero yo te pido que por lo menos quede la semilla sembrada en mis hermanos para que vayan, investiguen, consulten, pregunten y profundicen en todos estos temas. Te lo suplico, Señor. Te lo imploro, te lo ruego. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos queridos, por haberme acompañado en el día de hoy. Dios los bendiga, Dios los guarde y no se les olvide que hoy tenemos al mediodía en nuestro canal principal Biblia Libre, el noticiero de Biblia Libre, con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Y hoy veremos cómo todavía hay gente que ora, hay gente que clama. Todavía, aunque estamos en un mundo corrompido, hay gente que está buscando la presencia de Dios. Compruébelo hoy en el noticiero. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.